París, 1 de junio de 1310. En la Place de Grève, que era el lugar de las ejecuciones públicas, una mujer llamada Margarita Porete es atada a una estaca. Y junto a ella arde un montón de copias de su libro. La pregunta es inevitable. ¿Qué podía haber escrito una mujer, a principios del siglo XIV, para merecer un final así? Un final tan terrible. ¿Qué ideas eran tan peligrosas como para que la Inquisición decidiera borrarlas a fuego? No solo a ella, sino a su obra entera. Esa es la pregunta que nos trae aquí. Tenemos la introducción y los primeros capítulos de una edición moderna de esa obra, El espejo de las almas simples, en la edición de Blanca Garí. Y con esto vamos a intentar desentrañar no solo el libro, sino el mundo que lo produjo y que también lo condenó. Exacto. Vamos a intentar meternos en la mente de una mujer que desafió una de las instituciones más poderosas del mundo y que defendió sus ideas, bueno, hasta el final. Pues venga, abramos ese espejo. ¿Quién era Margarita Porete? ¿Y qué reflejaba su obra para que fuera tan intolerable? Pues, para empezar a entender a Margarita, hay que saber que no encajaba en ninguna casilla. No era una monja, no era una esposa. No tenía un rol definido. Ninguno. Los documentos la describen como una vegina clírica. Y esa combinación de palabras ya es, en sí misma, toda una declaración de intenciones. Vegina clériga. A ver, vamos a descomponerlo. Vegina sé que se refiere a estas comunidades de mujeres religiosas laicas, ¿no? Sí, Pero ¿qué añade el término clériga? Suena casi contradictorio. lo es. Y es muy interesante. Las veginas eran mujeres que buscaban una vida espiritual muy intensa, pero como decías, sin los votos perpetuos, sin la clausura de un monasterio. Vivían en comunidades, los veginatos, o a veces solas, ¿no? Sí, se mantenían con su trabajo, a menudo cosiendo, y se dedicaban a la oración, a la caridad. Y esto les daba una libertad de pensamiento, de movimiento, que era a la vez su gran atractivo y su gran peligro. Claro, me imagino. Para la Iglesia, esa libertad tenía que ser sinónimo de falta de control. Totalmente. Si no perteneces a una orden, ¿a quién rindes cuentas? ¿A un obispo o a nadie? Eso ya es una línea roja para una institución tan jerárquica. Eran una anomalía, esa es la palabra. Y si a eso le añades clériga, aunque no fuera un título oficial, implicaba que era una mujer culta Que leía, que escribía. y que probablemente enseñaba. O sea, asumía un rol intelectual que estaba reservado a los hombres de la Iglesia. Pero ella no era un caso único, formaba parte de una corriente mucho más grande, lo que se ha llamado el siglo de las místicas. Justo. Un siglo entero. ¿Qué estaba pasando en ese momento para que surgiera este fenómeno de repente? Pues a partir del siglo XIII hay literalmente una explosión de escritura femenina sobre la experiencia espiritual. Pensemos en figuras como Jade Wish de Amberes, Matilde de Magdeburgo. Y lo revolucionario es el idioma. Ahí está la clave. No escriben en latín, que era la lengua de la teología oficial. Claro. Escriben en sus lenguas vernáculas, en francés antiguo, en neerlandés, en alemán. De repente, las ideas más complejas sobre la unión con Dios se vuelven accesibles para cualquiera que supiera leer en su idioma. Una democratización del pensamiento religioso. Totalmente. Es una teología vernácula, como dice la fuente. Crean un nuevo lenguaje para hablar de Dios fuera del control de las universidades y los monasterios. Y Margarita es heredera de todo esto. Heredera, pero por lo que pasó, llevó la idea hasta sus últimas consecuencias. La llevó hasta la más peligrosa de todas. No solo describió la experiencia mística, trazó un mapa para alcanzarla. Un mapa que, en su última etapa, dejaba a la Iglesia fuera de juego. Entiendo la figura de la beguina, esa independencia. Pero la independencia por sí sola no te lleva a la hoguera. Tuvo que ser lo que escribió. ¿Qué decía exactamente ese espejo para ser tan inflamable? Aquí está el núcleo de su pensamiento, y claro, de su herejía. El libro se presenta como un diálogo. Entre personajes alegóricos, el alma, amor, razón. Sí, y describe un camino espiritual en 7 estados, 7 etapas. El destino final, el séptimo estado, es el del alma simple, o aniquilada. Aniquilada, la palabra es potentísima. Suena a destrucción, no a salvación. Es que es una destrucción, sí, pero en un sentido muy concreto. Es la aniquilación de la voluntad propia. ¿Cómo? El alma, consumida por el amor a Dios,
se vacía por completo de sus deseos, de su ego, hasta que su voluntad se funde con la de Dios. Ya no hay dos, sino uno. Vale. Y aquí viene lo radical. Según Porete, un alma que ha llegado a este punto ya no necesita las virtudes. Espera, espera. ¿Cómo que no necesita las virtudes? Ni la caridad, ni la humildad, ni la obediencia. Pero si son los pilares de la moral cristiana. Para ella, las virtudes son como sirvientes. Son necesarias mientras el alma está en el camino, mientras la guía la razón. Pero una vez que llega, Una vez que el alma se ha unido a la divinidad, a amor, ya no necesita los sirvientes. ¿Para qué necesita la caridad un alma que es amor? O la obediencia, un alma cuya voluntad es la de Dios. en ese estado, el alma es libre. Es libre. Y esa libertad, según su libro, la exime también de la mediación de la Iglesia, de sus ritos, de los sacramentos. Esto es un cortocircuito teológico en toda regla. No está proponiendo una reforma, está proponiendo Ujú. una anulación del sistema. Básicamente. Si el alma puede llegar a Dios directamente, ¿para qué necesitas a la Iglesia? A los sacerdotes, a la confesión. Está eliminando al intermediario. Para la Inquisición eso no era dinamita, era una bomba atómica. Las citas que recogió la Inquisición son elocuentes. A ver, De esta alma aniquilada, Porete escribe que no obedece sino a amor, que no se cuida de nada, ni de los mandamientos de la Santa Iglesia, y, la más rotunda, no tiene en absoluto voluntad. vaya. Para un teólogo del siglo XIV, esto es la definición de anarquía espiritual, una libertad que está más allá del bien y del mal. Y lo fascinante es que para comunicar esto, que es súper abstracto y radical, no escribe un tratado filosófico denso. Elige una forma literaria muy particular. Sí, y esa fue una de las claves de su éxito y, a la vez, de su peligro. Margarita usa el lenguaje del amor cortés. De la literatura de caballerías, de los trovadores. Exacto. La relación entre el alma y Dios no es la de un siervo y su señor, sino la de una amante y su amado. Es una teología de la seducción, del anhelo. En el prólogo usa una metáfora preciosa, la historia de una doncella, hija de un rey, que se enamora del gran rey Alejandro Magno solo de oídas. ¿Y como está tan lejos y no puede verlo? Su amor es tan intenso que manda hacer un retrato suyo para consolarse. Y esa doncella, claro, es el alma. Ese rey lejano es Dios. ¿Y el retrato? El retrato es su libro. El espejo. ¡Qué bonito! Lo presenta como un consuelo, un reflejo para las almas que están lejos de su amado y anhelan unirse a él. Es una jugada maestra. Envuelve la teología más subversiva en la forma literaria más popular y atractiva de su tiempo. Presentación. No es la cosa real. Está admitiendo que su libro es solo una herramienta, una aproximación imperfecta. Absolutamente. Ella es consciente de que las palabras se quedan cortas. De hecho, gran parte del libro es un debate entre la razón, que intenta entender a Dios con la lógica, Con la teología tradicional. y el amor, que representa esta vía directa, intuitiva, que no se puede explicar. Y claro, en los diálogos de Porete, amor siempre acaba silenciando a razón. Le dice que hay cosas que la lógica no puede abarcar. Que solo se pueden experimentar. Exacto. Un libro así, escrito por una mujer laica, en francés y circulando libremente, no podía pasar desapercibido mucho tiempo. Tuvo problemas desde el principio, ¿verdad? Desde muy pronto, sí. Sabemos que antes de 1306, el libro ya fue condenado en Valenciennes por el obispo de Cambrai. Y no fue un aviso, fue una condena en toda regla. Sí, sí. Se quemó públicamente en la plaza y se le prohibió a Margarita bajo pena de excomunión volver a difundirlo. Pero no obedeció, el texto dice que persevera en su error, siguió difundiendo el libro. ¿Qué la impulsaba? ¿Una convicción ciega o una ingenuidad sobre el poder al que se enfrentaba? Probablemente una mezcla. Pero, sobre todo, lo primero. Estaba convencida de que su obra era de inspiración divina. Creía que no era su voz, sino la de Dios a través de ella. Y ante eso, la prohibición de un obispo. Era secundaria, así que siguió adelante. Y en 1308 la arrestaron y su caso pasó a manos del inquisidor general de Francia, un dominico llamado Guillermo de París. Y aquí es donde su historia personal choca con la gran política de la época. Mencionar a Guillermo de París en esos años es mencionar también a los caballeros templarios. No es que sea una coincidencia, es que es el mismo escenario y son los mismos actores. El juicio a Margarita Porete ocurre exactamente a la vez que el macrojuicio del rey Felipe IV de Francia contra la Orden del Temple.
El mismo inquisidor. El mismo. Guillermo de París, el inquisidor de Margarita, era también el confesor personal del rey y el principal ejecutor de la disolución de los templarios. Entonces su caso fue instrumentalizado. Fue una pieza en un tablero mucho más grande. No fue ninguna coincidencia, no. Felipe IV estaba en una campaña para consolidar el poder real absoluto frente a cualquier otra autoridad, incluido el papado. Que en ese momento estaba en Aviñón, bajo influencia francesa. Justo. Al atacar a los templarios, que eran una orden riquísima y poderosa, y a herejes como Margarita, el rey y su inquisidor hacían una demostración de fuerza. Estaban eliminando cualquier foco de pensamiento independiente que no estuviera bajo su control. Exacto. Margarita fue, en parte, una víctima colateral de una guerra de poder que la superaba por completo. ¡Qué contexto tan terrible! La procesan por herejía, pero en el fondo es un asunto de Estado. Has hablado de su condena, pero ¿cómo se defendió? ¿Qué dijo en el juicio? Y aquí llega uno de los puntos más extraordinarios de su historia. Margarita Porete no dijo nada. 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 Estuvo encarcelada en París más de 1 año y medio, y durante todo ese tiempo se negó a prestar juramento y a responder a las preguntas del inquisidor. Se sumió en un silencio absoluto. Eso es increíble. No intenta explicarse, no se retracta, simplemente calla. ¿Por qué? Ese silencio es probablemente su declaración final más elocuente. Es la puesta en práctica de su propia filosofía. Hay una frase en su libro que dice que el alma libre, la que se ha unido a Dios, no responde a nadie que no sea de su linaje. Vaya. Al callar ante sus jueces, está actuando como el alma simple que describe en su obra. Considera que ellos, los inquisidores, no son de su linaje y, por tanto, no merecen una respuesta. Está viviendo su filosofía frente a sus verdugos. Es la máxima coherencia. ¡Qué valor! Pero claro, para el tribunal, ese silencio debió de ser la prueba definitiva de su culpabilidad. Fue su sentencia de muerte. Su negativa a hablar, sumada a su desobediencia previa, permitió que la condenaran como relapsa, reincidente. Y para un hereje reincidente no había perdón. No. El 31 de mayo de 1310 la declararon culpable y le entregaron al brazo secular para ser quemada al día siguiente. Así que queman a la autora y queman el libro en la misma hoguera, intentando borrar su rastro por completo. Pero aquí es donde la historia da un giro casi novelesco. El libro no desapareció. Es casi un milagro laico, sí. A pesar de la condena papal que siguió, que prohibía leer, poseer o copiar el libro, las ideas de Margarita ya se habían extendido. El libro se copió. Se copió, se tradujo al latín, al italiano, al inglés medio, y circuló por toda Europa durante los siguientes 3 siglos. Pero lo fascinante es cómo lo hizo. ¿Cómo? De forma completamente anónima, o atribuido falsamente a otros autores, como el místico Jan van Rosbroek. Espera, ¿me estás diciendo que durante siglos la gente leía este libro, se inspiraba en él, en conventos, pero nadie sabía que su autora había sido condenada como hereje por escribirlo? Exacto. Y eso nos dice mucho sobre cómo circulaban los textos en esa época. Una vez que una obra era copiada, a menudo perdía su matrícula de origen. Se valoraba por el contenido, no por el autor. Y en el caso del espejo, ¿su anonimato fue su salvación? Claro. Despojado del nombre de la hereje Margarita Porete, el texto pudo ser leído por lo que era: un profundo y poético tratado sobre la unión mística. Su identidad peligrosa fue su mejor disfraz. Entonces, ¿cuándo se vuelve a conectar el libro con la mujer? ¿Cómo se resuelve el misterio? Tuvieron que pasar casi 650 años. No fue hasta 1946. Una estudiosa italiana, Romana Guarnier, que estaba investigando manuscritos místicos anónimos, tuvo una intuición genial. ¿Qué descubrió? Al leer las actas del juicio de la Inquisición contra Margarita, reconoció las citas del libro herético. Eran las mismas frases que había leído en esos manuscritos anónimos. Conectó los puntos y le devolvió la autoría a Margarita Porete. La rescató de la hoguera y del olvido. Entonces, ¿qué significa todo esto? La historia de Margarita Porete y el espejo de las almas simples es la de una pensadora radical que propuso una libertad espiritual absoluta, una que hacía innecesaria a la mayor institución de su época. Pagó el precio más alto por ello. Pero sus ideas, paradójicamente, demostraron ser más libres de lo que sus verdugos jamás imaginaron. Su legado nos muestra esa tensión eterna entre la experiencia espiritual individual y la autoridad de una institución. La Iglesia necesitaba estructura, reglas, mediadores. Ella proponía un atajo.
Un atajo que, si bien era liberador para unos pocos, Era visto como una amenaza para el orden de todos. El espejo no es solo un tratado místico medieval. Es un testimonio de la increíble capacidad de una idea para sobrevivir a la persecución más feroz. y nos deja una última reflexión. El libro de Porete propone que la máxima libertad se alcanza no afirmando la voluntad propia, sino aniquilándola para disolverse en algo superior, en el amor. Algo que choca frontalmente con nuestra concepción moderna de la libertad, que se basa en la autodeterminación y la afirmación del yo. Plantea una pregunta fundamental que sigue vigente hoy en día. Totalmente. ¿Qué entendemos realmente por libertad? ¿Es la capacidad de elegir y construir nuestro propio camino? La exaltación de la voluntad individual, o es, como sugería Margarita, la capacidad de trascender esa misma voluntad, de liberarse del ego para unirse a algo más grande? Su hoguera ilumina esa pregunta a través de los siglos.